nueva. Se creó para los delitos que están probados de manera indubitable, es decir, que no cabe duda alguna de que la persona es culpable. Esta norma lleva ya tiempo en nuestro Código Penal, pero probablemente nunca habíamos oído hablar de ella porque simplemente no se aplicaba. La ley estableció 4 supuestos. El primer supuesto es cuando atrapan, ¿no?, a esta persona cometiendo el delito, lo que comúnmente se conoce como con las manos en la masa, ¿no? Después hay un segundo supuesto que es cuando acaba de cometer el delito es descubierto. Hay un tercer supuesto y un cuarto supuesto que se basa en las 24 horas posteriores a la comisión del hecho. Y es que cuando dentro de las 24 horas posteriores es atrapado con algún efecto, con alguna herramienta de la perpetración del delito. Por ejemplo, es atrapado con el celular dentro de las 24 horas, ¿no? O también el cuarto supuesto es cuando es reconocido, sea por un testigo o, como dices, a través de una cámara de video, es registrada la imagen y se puede identificar quién es la persona. ¿Cómo funciona? ¿Cuál es el proceso? Preste mucha atención. Todo comienza con la comisión del delito y la detención. El sospechoso es llevado a la comisaría. Ahí se le leen sus derechos, se le permite contactarse con sus familiares y también llamar a su abogado. Aquí se pide la presencia del fiscal. Este al llegar toma las declaraciones de ambas partes, las de los testigos, recoge las pruebas y ordena más pericias, como por ejemplo el dosaje etílico o las pruebas de balística, entre otras. En esta primera parte, quien haya delinquido tiene la primera oportunidad para no empeorar su situación. Esta se llama, valga la redundancia, principio de oportunidad. El principio de oportunidad se da en la etapa donde el fiscal tiene potestad sobre el hecho. Entonces llama a las partes a que concilien y si logran obtener un acuerdo entre ellos, prácticamente el fiscal se abstiene de formalizar todo tipo de acción penal. Todo esto que corresponde a la policía y al Ministerio Público ocurre en las primeras 24 horas. La segunda parte le corresponde ya al Poder Judicial. El expediente armado es entregado al juez de investigación preparatoria. Este analiza el caso, las pruebas y convoca una audiencia en la que decidirá si se reúnen las condiciones para un juicio rápido o no. Para que el juicio rápido proceda, debe cumplir uno de estos requisitos: que el imputado haya sido sorprendido cometiendo el delito, que éste haya confesado o que se hayan reunido las suficientes pruebas para acreditar lo cometido. Si el caso es considerado más complejo porque necesita más pruebas, por ejemplo, pues se declara no procedente y el fiscal debe llevarlo a un proceso regular, es decir, ese camino largo que ya todos conocemos. Aquí, en esta instancia, el imputado tiene una segunda oportunidad para reducir su sanción. Esta se llama terminación anticipada. Es producto de una negociación, entre comillas, entre el fiscal, entre el acusado y entre el abogado. Y hay un beneficio, ¿no?, que está establecido en el Código Penal, a través del cual se puede rebajar, entiendo yo, en 1/6 el máximo de la pena. Cuando la persona acepta su responsabilidad penal, ya no tienes posibilidades de defenderte, no tienes posibilidades de ofrecer pruebas, no tienes posibilidades de ofrecer testigos, no tienes posibilidades de interrogar. Todas esas prerrogativas que son medios de defensa sustancialmente importantes dejan de existir cuando uno se acoge a la terminación anticipada. Así llegamos a la tercera y última parte, la del juicio. Si los elementos son suficientes, todo se eleva al juez de juzgamiento, quien en un plazo de 72 horas debe convocar a la audiencia que da inicio al proceso y de manera rápida a la sentencia. Aún a estas alturas existe una tercera oportunidad llamada conclusión anticipada. Y adelante el juez que te va a juzgar, por última vez te dice: ¿estás de acuerdo con los cargos que ha imputado el fiscal? ¿No? Y si estás de acuerdo, es tu oportunidad para, por ejemplo, en ese momento también reducir tu... Desde que se dieron a conocer las primeras sentencias, las dudas y las críticas se han multiplicado, sobre todo por quienes consideran que las penas son excesivas. Pues bien, estos juzgados de flagrancia no actúan bajo un nuevo Código Penal. Lo que hacen es aplicar la ley de siempre. Tomemos el ejemplo más conocido. Silvana Buscaglia, esta mujer que agredió a un policía en el aeropuerto, fue sentenciada a 6 años y 8 meses de prisión, de acuerdo al artículo 367 del Código Penal, que determina las agravantes en casos de agresión. Una de ellas es cuando el hecho se realiza en contra de autoridades en ejercicio de sus funciones. Entre ellas se encuentran los miembros de la Policía Nacional. Siempre han existido las penas. Ahora, lo que sucede es de que con el proceso inmediato eso se transparenta más. La sentencia que antes podía durar 5 años, 7 años,
y a la cual el ciudadano ya no tenía, ya se había olvidado prácticamente, o sea, ahora lo conoce en día. Otra de las críticas va hacia la dureza de las penas en delitos que son proporcionalmente diferentes. Es decir, un asesino puede ser sentenciado, en algunos casos, a una pena menor que la de un agresor callejero. Ahí la recomendación es una reforma total del Código Penal, pero esto no le compete ni a la policía, ni a los fiscales, ni a los jueces. Mira, actualmente ya hay un proyecto de nuevo Código Penal que se está discutiendo en el Congreso. Este proyecto de nuevo Código Penal, si bien es cierto, se ha materializado a través de una comisión, no han tenido participación activa todas las entidades que tienen vinculación con el manejo del problema. Para determinar la pena máxima o mínima, el juez tiene en cuenta los agravantes y atenuantes. Hay que estar informado sobre ello, de acuerdo al delito. Pongamos de ejemplo el caso de Gerson Manuel Yaya, quien fue sentenciado a 11 años de prisión por robar un celular. El ladrón fue reconocido por su víctima. El juez además evaluó el hecho de que este sujeto tenía ya 4 denuncias anteriores, es decir, era reincidente. El Código Penal contempla para robo agravado, que es el delito que se le imputó, penas de hasta 20 años. Aunque muchos lo consideren desproporcionado, Gerson Manuel Yaya recibió la más baja de las penas para el delito que cometió, entre otros motivos, porque al final se acogió a la conclusión anticipada. Aún así, algunos abogados reconocidos advierten sobre las debilidades de este sistema. Uno de ellos es el tiempo que se tiene para preparar la defensa y el que toma, a veces, la realización de las pericias y trámites que el fiscal y los abogados necesitan, procesos que pueden durar 5, 10 o hasta 15 días. Para entonces, los plazos de ley ya vencieron. Partimos del entendido que en esa audiencia única se tienen que actuar todas las pruebas, lo cual es materialmente imposible porque hay casos que son medianamente complejos y requieren pues toda una logística y una operatividad de parte del abogado para poder ofrecer sus pruebas, ¿no? Si por ejemplo el hecho se suscitó pues el día jueves, ¿no? El viernes, el lunes lo han puesto a disposición, el martes es feriado, entonces yo no tengo prerrogativas para poder defenderlo. Si no tenemos la prueba pericial, no podemos nosotros ir al juez porque no hay prueba. Por ejemplo, un dosaje etílico, ¿cuánto demora? Afortunadamente, esto hay que aplaudir, por ejemplo, las labores que está haciendo la policía. Antes demoraba pues 48 horas, 5 días, ahora lo están sacando en 4 horas. Entonces eso ayuda, pero la realidad de Lima no es la realidad de provincia. Y en provincia sabemos que demoran pues hasta meses. Otro de los cuestionamientos tiene que ver con enviar a la cárcel a personas que no hayan cometido delitos muy graves. Primero que todo porque en la cárcel no se rehabilita a nadie. En el Perú ya sabemos cuál es la situación del sistema carcelario. En segundo lugar, porque en las cárceles las personas conviven con todo tipo de delincuentes y eso genera un mucho mayor deterioro psicológico en la personalidad de la persona que está recluida. O sea, en otras palabras, la cárcel no soluciona, por el contrario, agrava el problema. Ante esto hay sugerencias para los jueces, que podrían bien sentenciar a penas de cárcel menores, aun cuando no sobrepasen los 4 años, o convertir el castigo en trabajos comunitarios. Son penas que tienen un efecto más simbólico, porque generan una percepción ante la ciudadanía que esa persona está siendo sancionada, pero evitamos el encarcelamiento. Por ejemplo, limpiar un parque, limpiar una playa, limpiar las calles, salir a barrer las calles, ¿no? Que genera una mejor percepción ante la ciudadanía porque tiene un mensaje. Mientras esperamos que el sistema se perfeccione, hay que regirnos a las reglas de juego que ya están dadas hace tiempo. En este tema también es importante nuestra participación como agraviados o testigos. No hay una prueba determinada, todo contribuye. La declaración de repente de alguien, todo es prueba, a fin de cuentas. Y todo ello va a servir al fiscal para que al momento de presentarlo ante el juez pueda acreditar que existía el celular, pueda acreditar de repente con declaraciones testimoniales que la persona a quien se le imputa el robo, ¿no? Efectivamente fue quien robó, pues a través de una declaración testimonial. Es decir, yo puedo sacar a una víctima que no conozco y decirle, por si acaso yo vi lo que te pasó, este es mi DNI, este es mi número, avísame si necesitas que testifique. Claro, sí, eso sería lo más ideal. Así están las cosas. Les guste a muchos o no, la ley es la ley y es importante conocerla. Un ciudadano bien informado es su mejor defensa. Para el Ejecutivo, esta medida es disuasiva más que de castigo.
Seguramente, ante el temor de ir presos, muchos desistirán. Quienes no lo hagan, seguirán representando una lección para el resto. Lo único seguro es que todos compartimos el mismo objetivo: vivir en un país donde uno pueda sentirse tranquilo en casa o en la calle. Ese Perú soñado, aunque para eso falte mucho, los primeros pasos ya están dados.